Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ahí les voy a compartir una presentación. Esto viene de formación por ser profesor en la universidad, siempre traemos alguna presentación, pero es simplemente para ilustrar lo que les voy a ir contando, ¿sí? Bueno, primero, como han comentado también Héctor y Beatriz, muchas gracias a los organizadores por invitarnos a participar de este encuentro. La idea de mi participación es poder contarles un poquito qué estamos haciendo en la universidad en relación a la pobreza, ¿sí? En la Universidad Nacional de Córdoba. Concretamente, dirijo un proyecto que está avalado por un observatorio que creó la universidad ya hace 2 años, un observatorio social y cultural para el desarrollo sostenible, o sea, que tiene una gran carga social, ¿sí? Un gran compromiso con todos los problemas y los fenómenos sociales, y que tiene, como les voy a ir tratando de mostrar, por objetivo principal visibilizar la pobreza y todas sus caras en la provincia de Córdoba en particular, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con cosas que han estado hablando tanto Héctor como Beatriz, ¿sí? Y que en las estadísticas oficiales no se ven. Y entonces este proyecto lo que ha buscado es cubrir ese bache, ¿sí? Cubrir ese vacío que las estadísticas oficiales, al revés, invisibilizan, ¿sí? ¿Qué dicen las estadísticas oficiales? Héctor acá nos contó de algunas de ellas. Yo podría agregar incluso que algunas hasta parecen contradecir lo que todos vemos, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza, como hoy se mide en Argentina, la llamada pobreza monetaria, como contaron anteriormente, medida a través de la canasta básica total. ¿Cómo identifica ese método a los pobres? Simplemente le pregunta a una porción, una muestra de encuestados, de hogares en el país, en los principales aglomerados urbanos, si el ingreso que tiene la familia, el ingreso total, sumando los ingresos de todos los integrantes, le alcanza para cubrir la llamada canasta básica total, que no es otra cosa que un conjunto de bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas, alimentos básicamente, ¿no es cierto?, y servicios. Si el hogar está un peso por arriba de ese monto, no es pobre. Y si está un peso por debajo, por supuesto que lo es, ¿no? En un mes que, con mucha suerte, mucha casualidad, haciendo varias changas que justo aparecieron, para el INDEC, ese hogar, porque pasó a estar por arriba de la línea de pobreza, ya dejó de ser pobre. Y es así como, desde hace ya un tiempo, el gobierno nos muestra, nos ilustra que la pobreza en Argentina está bajando, nos dice. Viene bajando y hemos derrotado y hemos sacado de la pobreza a millones de argentinos, ¿no? En Córdoba igual, ¿no? En Córdoba igual, también las estadísticas oficiales muestran eso, ¿no? Pero claro, es porque la forma de medir la pobreza actual, que solamente está basada en los ingresos monetarios, ¿sí? La pobreza monetaria, no deja ver en realidad que esa es una forma indirecta de medir la pobreza, ¿sí? Y de muy corto plazo, ¿se nos fue? Ahí volvió. Porque lo dejé quieto, creo. De muy corto plazo, no tiene en cuenta los problemas estructurales, las carencias, las privaciones estructurales de largo plazo. Esa familia que por un mes logró algunas changas y pasó a la línea de pobreza, no por eso pudo acceder a comprarse una heladera, a cambiar el colchón, no por eso ha logrado pagar el transporte público para ir a la escuela, ¿sí? No logra resolver sus problemas de todos los días. Sabe que posiblemente al otro mes vuelve a estar en otra situación debajo de la línea de pobreza, ¿sí? También pasa al revés. Hay familias que son de clase media alta incluso, que no solamente viven de ingresos laborales, a veces viven de rentas, viven del capital, y que porque en algún mes, por ejemplo, porque ese mes se le dejaba de renovar el alquiler de algún departamento que tiene, le caen los ingresos, ¿no? Para el INDEC pasó a estar en la pobreza. Sin embargo, esa familia posiblemente puede vivir de ahorros que ha hecho en el pasado, ¿no? Fíjense cómo la forma tradicional, la medida tradicional de pobreza, ¿no?,
subestima o, según el momento, sobreestima, ¿no?, la verdadera pobreza, ¿sí? La realidad nuestra de todos los días es muy diferente. El ingreso monetario es tan volátil, ¿no?, que no sirve, no capta realmente la pobreza estructural, ¿sí? ¿Qué es la pobreza estructural? Son aquellos aspectos, aquellas facetas que nos permiten ver qué realmente logramos satisfacer o no. ¿Cuáles son las verdaderas condiciones de vida de la sociedad? ¿Sí? En este sentido, nosotros desde la universidad lo que proponemos es crear un indicador, una medida mucho más contextualizada, mucho más completa, ¿sí?, que esta medida limitada que existe en nuestro país, la única que hay oficial, que es la de la pobreza monetaria, ¿sí? Una medida más integral, más acorde a las carencias estructurales y que mida realmente qué capacidades no logran desarrollar las personas, a qué derechos no logran tener acceso, ¿sí?, qué recursos son con los que no cuentan. Una cosa es que no nos alcanza el ingreso, pero ¿para cubrir qué necesidades? ¿Sí? ¿Cuáles de ellas? ¿Sí? Medirlo a través del ingreso oculta cuáles son esas privaciones. Y si no miramos eso, ¿qué políticas públicas podemos aplicar para resolver el problema? Si fuera tan fácil, si mirando solo la pobreza monetaria tendríamos un gran diagnóstico de la pobreza, se resolvería muy fácil, con transferencias, por ejemplo, incrementando la asignación universal por hijo o cualquier ayuda social. Le demos a toda la gente que está por debajo de la línea de pobreza una ayuda social que la lleve a la línea de pobreza, a cubrir la canasta. ¿Van a dejar de ser pobres por eso? No. Necesitamos indicadores que realmente midan dónde están las carencias reales de la población. En el mundo, un montón de países ya han adoptado lo que desde la universidad queremos construir, que es un índice de pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto de lo multidimensional? Que tenga en cuenta las múltiples caras, las múltiples privaciones y carencias que realmente tiene la sociedad. Y no esta forma que en realidad lo que hace de la monetaria es invisibilizar la pobreza, ¿sí?, ocultarla, no verla. Ni les cuento desde que se empezó a hablar, ya no solo en de gobiernos incluso anteriores, de que hablar de pobreza era estigmatizante y que no se podía hablar de pobreza. Hubo un periodo en que ni la medimos, ni siquiera la pobreza monetaria. Nosotros en la universidad no estamos en desacuerdo con medir la pobreza de esa manera, la monetaria. Decimos que también hay que medirla de la otra forma, ¿no? Y en ese sentido lo que proponemos es una medida complementaria, ¿sí?, que sirva para orientar mejor las políticas públicas, para que sean más eficaces, para que los responsables de las políticas públicas puedan saber cuáles y dónde están ubicadas las carencias, ¿sí? Por eso hablamos de que nosotros tenemos como desafío medir la pobreza más allá de los ingresos, ¿sí? Medir la pobreza desde la dignidad, desde los derechos, desde los recursos, desde las capacidades de las personas, ¿sí? Necesitamos un instrumento, una herramienta que haga visibles la falta de educación, de salud, de servicios públicos, la inseguridad, ¿no? Tenemos miedo, dice Beatriz, ¿no es cierto? Eso no lo mide la pobreza monetaria, ¿sí? Nosotros proponemos una medida que se encargue de hacer eso, ¿sí? ¿Qué es este índice entonces de la pobreza multidimensional? Bueno, en principio le quiero contar que es un proyecto que la universidad lleva a cabo con 6 facultades, ¿sí?, que tienen más de 30 docentes investigadores, que con muchísimo esfuerzo, no hace falta que les cuente la situación que está atravesando la universidad pública, ¿no? Con muchísimo esfuerzo, nadie nos paga extra por esto, lo hacemos con lo mismo que venimos ganando, que tomándome un poquito también de lo que contaba hace un ratito Héctor, ¿no? En promedio viene cayendo el 20% del salario real. En el caso del universitario ha caído el 50%. ¿Sí? Imagínense, ¿no?, lo que podemos hacer con lo que ganamos, ¿no? Con mucho esfuerzo hemos logrado empezar este proyecto ya el año pasado, ¿sí?, para tener esta mirada mucho más contextualizada. ¿Eso qué implicó? No implicó, si bien, como yo les comentaba, esta forma, esta metodología que nosotros aplicamos ya se usa en muchísimos países, más de 100 en el mundo, de todo tipo, ¿no? Hay países desarrollados que son conscientes de que la pobreza hay que medirla de esta manera y también subdesarrollados, ¿no?
En Latinoamérica, por ejemplo, ya tienen índice de pobreza multidimensional. Chile hace más de 10 años. Uruguay desde el año pasado. Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú lo está por sacar ahora. México es histórico también. Argentina hace muchísimo que se discute esto y todavía no tiene un índice de pobreza multidimensional. Podríamos nosotros adoptar la metodología de los países que ya la tienen, ¿sí? Y aplicar eso, sería mucho más fácil para nosotros, ¿no? Sin embargo, no, porque la pobreza es un concepto relativo. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo la pobreza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, en Francia, que la pobreza en Argentina. Y ni siquiera en Argentina, que la pobreza en Córdoba. Y es distinta en Córdoba capital que en Cruz del Eje, que en Huinca-Relancó. Construir un índice de este tipo nos llevó a estudiar mucho la realidad social, ¿sí? ¿Por qué es un grupo tan grande nuestros investigadores? Porque cada uno de esos investigadores forma parte, a su vez, de un equipo experto en determinada área, en determinada dimensión de la pobreza. Estas 6 unidades académicas tienen desde gente experta en educación, gente experta en salud, tiene arquitectos, tiene gente de las ciencias económicas, como en mi caso, tiene gente de medicina, tiene gente de las ciencias sociales, trabajadores sociales, comunicadores, del derecho, abogados, ¿sí? ¿Qué hizo una primera propuesta? Esa primera propuesta era de muchas más dimensiones de las que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí? Muchas más, y tenía casi 80 indicadores, agrupaba 80 indicadores, ¿sí? Que propusimos desde la academia, desde la universidad. Pero nosotros somos conscientes de que la universidad es, como el mundo de cada uno de nosotros, ¿no? Una burbuja, no es una muestra representativa de la población completa, ¿no es cierto?, de Córdoba. Y entonces, una vez que hicimos esa propuesta inicial, lo que hicimos fue llevar esa propuesta al campo. Es decir, hicimos un trabajo de campo y preliminar, una encuesta piloto, en Córdoba capital y zonas periféricas para también tener una mirada más rural y no solamente urbana, y pusimos a prueba este índice, estas dimensiones que propusimos inicialmente, como les decía, hasta de 80 indicadores. Una vez que hicimos esa prueba, y durante esa prueba, le preguntamos también a la población encuestada. Luego de relevar esos 80 indicadores, no solo a nivel hogar, sino también individual. Porque otra de las innovaciones que estamos tratando de llevar a cabo con este proyecto es, la mayoría de los países mide la pobreza multidimensional solamente a nivel hogar. Si le pregunta al informante o al representante, lo que antes llamaba el jefe o jefa de hogar, dígame, en este hogar, ¿los chicos van a la escuela o no van? Dígame, en este hogar, ¿tienen un baño propio con agua corriente? Respondía solamente esa persona. Ahora, hay privaciones que son personales, ¿sí? El jefe de hogar o la jefa puede responder por todos, pero no es la misma realidad la de todos, ¿sí? A veces hay personas dentro del propio hogar, ¿estamos bien? Se está acabando la pila. Bueno, dentro del propio hogar que algunos han accedido a la educación, otros no, ¿sí? Es diferente la situación dentro de cada hogar también. Nosotros vamos a tratar de medir cada uno de los indicadores, a su vez las dimensiones y el índice global, tanto a nivel hogar como a nivel individual. Y lo que hicimos en la encuesta piloto fue preguntarle al final de la encuesta a cada persona si estaba de acuerdo con lo que para nosotros era la pobreza. Si cada uno de estos indicadores y dimensiones que habíamos definido también para los cordobeses son caras de la pobreza, son privaciones relevantes, importantes para las condiciones de vida actuales de la población, ¿no? Y eso nos permitió hacer un ajuste, un filtro, que sumado a los métodos que nosotros conocemos desde la universidad, métodos estadísticos, que también nos permitieron eliminar indicadores redundantes, que por estar uno de ellos ya miden lo que también miden los otros, ¿sí? Por ejemplo, por poner un caso, ¿no? A nosotros dentro de la dimensión de vivienda no nos hace falta, como habíamos pensado originalmente, relevar 50 indicadores. El baño, si los techos son buenos, si las paredes, si los pisos, porque en realidad 1 o 2 de ellos correlacionan con todos los demás, están asociados a todos los demás, y hay uno de ellos que además explica a los demás.
¿sí? Entonces, eso nos fue permitiendo bajar el número de indicadores, ajustar mejor cuáles son realmente las carencias importantes para la pobreza en Córdoba, y llegamos a definir entonces 7 dimensiones. Esas dimensiones son una de vivienda, otra de servicios públicos y equipamiento urbano, una de ambiente, la dimensión de educación, una de nutrición, bienestar y salud, la dimensión de inclusión económica y laboral, que dentro también tiene el indicador de los ingresos. No es que nosotros no vamos a tener en cuenta los ingresos monetarios, pero la inclusión económica y laboral es mucho más allá de ganar el ingreso que alcanza para cubrir la canasta básica total. Es tener o no tener trabajo registrado. Uno de los indicadores nuestros es el trabajo formal. ¿Sí? Si no tiene trabajo formal, está privado de seguridad social. Otro indicador es el de la obra social. Ya van a ver los números que les traigo, ¿no? Hay una proporción impresionante de hogares y de personas que no tienen acceso ni a obra social, ni a prepaga, ni a ayuda estatal, ni comunitaria, nada. Y además traemos, lo más innovador fue que incluimos, y la población encuestada también lo avaló, lo validó, coincidió con nosotros, con el grupo de expertos, una dimensión que en general, en el resto de los cientos de países que les decía que también hacen esto, no tienen. Y es una dimensión de comunidad y equidad social. Parece que para los cordobeses, para nosotros es muy importante la participación social. En varias esferas, ¿sí? Y la igualdad, la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, la presencia de ayuda ante emergencias, ante crisis. Y es así como agrupamos estas 7 dimensiones en 27 indicadores, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados de estos preliminares, porque ahora con todo eso que hicimos, que fue el año pasado, hemos salido a hacer el trabajo ya completo, el trabajo de campo general, y estamos haciendo hoy una encuesta en toda la provincia de Córdoba, desde Córdoba capital hasta pueblitos chiquititos como Taninga, Piquillín, ¿sí? Villa Huidobro en el sur de la provincia, General Lavalle, ¿no? Y por supuesto en todas las ciudades grandes, eso es obvio, ¿no? Pero no hay encuesta de este tipo en ningún lado. Si hoy ustedes van a la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia, que colabora con INDEC en los relevamientos que hace, las encuestas que ellos hacen llegan a los grandes aglomerados urbanos, nada más. Capital, María, San Francisco, Carlos Paz, Altagracia, más. Pero ahí se queda. Nuestra encuesta va a llegar a toda la provincia de Córdoba. Están representadas localidades de todos los departamentos y de todos los tamaños, para que realmente tengamos una medida en la que podamos confiar. ¿Cuántas veces decimos que no creemos en los indicadores de las estadísticas oficiales, como por ejemplo el de la pobreza monetaria, que nos dice que viene cayendo la pobreza? ¿Cómo vamos a confiar si los relevamientos son parciales justamente? Nosotros estamos haciendo una encuesta que tiene alcance provincial total, ¿sí? Lo único que lamentablemente por la falta de recursos, ¿no?, en la universidad no logramos completar es una representatividad rural, ¿sí? Porque sería muy costoso para nosotros, no nos alcanzaría este pequeño subsidio que nos da el observatorio para poder hacer encuestas rurales que requieren, uno cuando es una encuesta urbana, elige aleatoriamente manzanas por radios, cada radio tiene que estar representado y luego se eligen manzanas al azar, y en cada manzana se hace un número de hogares a su vez. En el campo no existe, porque no hay manzanas, ¿no? Hay que ir a un lugar que está a miles de kilómetros o a cientos por lo menos dentro de la provincia, ¿no? Estamos tratando por todos los medios de ver si nos presentamos en convocatoria que hay de organismos nacionales, provinciales, internacionales, para ver si logramos un subsidio mayor y logramos hacer también alcance rural. Por ahora no lo tenemos, vamos a ver si con todas estas difusiones que hacemos logramos, capaz que algún sindicato, no sé, veamos, ¿no? Alguien nos ayude para lograr también a tener representatividad rural, ¿sí? Me están sacando los fondos. Están sacando, va a ser difícil, ¿sí? Como si le pidieran las obras sociales, ¿vieron? Las obras sociales están peor que nunca, ¿no? Bueno, pero hasta ahora, ¿qué viene mostrándonos el reglamento que hicimos el año pasado? Es una pequeña muestra de lo que les traigo hoy, ¿sí? Por ejemplo, que en la dimensión de hábitat, la de vivienda y entorno urbano, ¿sí?, servicios y equipamientos, casi el 31% de los hogares no tiene un adecuado acceso a red de agua potable.
Capaz que tiene agua potable, llega a la red, pero cuando le preguntamos ¿y de qué calidad es? ¿Qué sabor tiene demás? No. No la pueden tomar, no la pueden usar ni para cocinar, hay que tratarla aparte. Casi el 20% tiene problemas en el de entorno ambiental, vive cerca de un basural o frecuentemente significa que más de 2 veces por semana tiene quema de basura, contaminación en el ambiente, que no puede tener las ventanas abiertas, o tiene dificultades para mitigar o el extremo calor o el extremo frío, si no le alcanza para tener los medios, los recursos necesarios para adquirir los bienes que hacen falta para lograr eso. Sí. El 14,4% vive en asentamientos o tierras sin ninguna escritura, papel, sin ninguna prueba de esa tenencia, sin ningún registro de esa propiedad. En educación y salud, la verdad que en educación es alarmante que casi la mitad de la población encuestada, el 48,4%, presenta algún déficit de escolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo menor de edad, teniendo hasta 18 años, no está asistiendo a la escuela, o siendo mayor, no terminó la educación básica obligatoria en Argentina, que es la secundaria. Uno de cada 2 hogares tiene a alguien en esta situación en Córdoba. El 37%, como les adelantaba antes, ahora con un número, no tiene ningún tipo de cobertura de salud. Ni obra social, ni prepaga, ni ayuda estatal, nada. Casi 18% sufre de inseguridad alimentaria, lo que nos contaba Beatriz hace un rato, puesto en un número para toda la provincia. No logran cubrir las necesidades de nutrición básicas. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, el indicador de redes de apoyo, esta dimensión que generalmente es la más oculta, la de comunidad y equidad social. Este indicador de redes de apoyo le pregunta a la gente si ante una situación de emergencia o de que tiene que ser, no necesariamente tiene que ser algo muy grave, va de lo grave hasta cosas como, por ejemplo, la necesidad de hacer un trámite. Ir a la ANSES a pedir un turno o sacar un turno por internet para algo que a la gente mayor le cuesta muchísimo, ¿no? Por ahí para la gente joven es algo que es una pavada, ¿no? Pero para otra gente que es un mundo todo eso, ¿no? Nosotros le preguntamos a la gente si ante ese tipo de situaciones, por ejemplo, tiene un problema personal, ¿a quién acudir? ¿Tiene a alguien? ¿Un vecino, un familiar? El 66% de los hogares no tiene a nadie. En por lo menos 3 de las 6 situaciones que nosotros le planteamos de emergencia, crisis, a nadie. ¿Sí? 62%, como casi 63%, ha sufrido en el último año algún hecho delictivo, algún problema de inseguridad, ya sea personal o del hogar, que le robaron la vivienda o que en la calle lo asaltaron. 63%. Solamente refleja lo que vemos en los noticieros todos los días, con casos cada vez peores, ¿no es cierto? Refleja lo que nos contaban hace un ratito Beatriz, por ejemplo, de el incremento del narcotráfico, de la tranza, ¿sí? Que va ocupando espacios que otros van dejando. En tema de igualdad, el 17,5% ha sufrido algún problema de discriminación y eso lo ha limitado, le ha creado barreras para la participación social, ¿sí? Un 10% ha tenido problemas de violencia de género. Fíjense cómo esta dimensión, estos indicadores no los tiene nadie. No están en ningún índice de pobreza multidimensional de ningún lado del mundo, ¿sí? Algunos, el de red de apoyo, están, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en una encuesta que se llama de bienestar. De todo esto solamente tiene un indicador que lo llama de apoyo social, ¿sí? Es el único que tiene, ¿no? Le da mucho menos porque, claro, encuestan solo en los grandes aglomerados urbanos, ¿sí? Bueno, como podrán ver, la verdad que los números un poco asustan, ¿sí? Estimamos que para fines de julio y principios de agosto ya vamos a tener los resultados del trabajo global de toda la provincia y por supuesto que lo vamos a compartir con toda la sociedad de la provincia para que podamos visibilizar mejor, identificar mejor dónde y en qué está la pobreza
de la provincia de Córdoba, ¿sí? Estas dimensiones, como yo pongo acá, que son ignoradas totalmente por el Estado, porque la forma de medir actual de la pobreza no permite identificarlo de esta manera, ¿sí? Este tipo de indicadores permitiría que el Estado supiera, cada ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, dónde están los hogares que no tienen cobertura de salud. Por ejemplo, hay dos indicadores nuestros que son, uno es cuáles fueron las necesidades no cubiertas de atención médica en general, y el otro las necesidades no cubiertas de atención odontológica. Le permitiría al Ministerio de Salud saber armar un programa, por ejemplo, para cubrir los problemas odontológicos y saber dónde tiene que focalizar, en qué departamentos, en qué localidades. La pobreza monetaria solo no nos habla nada de eso, ¿sí? Hay otro indicador que es de calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes. Hay indicadores que tienen que ver con el empleo, como les comentaba antes, dicen dónde están esos problemas. Hay un indicador dentro del índice de trabajo infantil. ¿Sí? Nosotros pensamos que cuando íbamos a preguntar eso no nos iba a contestar nadie. La verdad decíamos, esto no nos lo va a querer decir nadie. Todos van a decirnos que no, ninguno de mis niños trabaja afuera, en ningún tipo de cosa, ni siquiera ayudando en el comercio de la familia, ¿no? Hicimos la pregunta, una parte de nuestro equipo es experta en adaptación de instrumentos para que el lenguaje sea de una manera tal que la gente se anime a contestarla, ¿sí? Hasta ese grado de trabajo tiene nuestro instrumento, ¿no? Y realmente resultó porque nos sorprende la cantidad de hogares que nos están admitiendo que sus niños y niñas salen a trabajar afuera del hogar. Y habitualmente. Nuestras preguntas no son nada más, ¿sale o no sale? No, ¿con qué frecuencia? ¿En qué trabajo? Y dependiendo de ese conjunto de preguntas es que armamos el indicador. Cada indicador a su vez se arma con varias preguntas, ¿sí? La idea entonces es lograr con esto una herramienta para verdaderas políticas. Si realmente los gobiernos quieren acabar con la pobreza, lo primero que tienen que hacer es verla, ¿sí? Tener un correcto diagnóstico de cuáles son las carencias, cuáles son las caras de la pobreza y dónde están esos problemas, ¿sí? Si no, no la van a resolver nunca. Nunca la van a resolver. Y si no queda, nos damos cuenta de que es una simple declamación, ¿sí? Pero no hay una intención real de acabar con este flagelo tremendo del cual nos han estado dando muestras en el mundo laboral más formal y en el mundo de la comunidad más informal, Héctor y Beatriz, ¿sí? La idea nuestra entonces es hacer un indicador que no solamente sea algo académico, fíjense que también participa la propia población de la definición de estas caras de la pobreza, ¿sí? Y como resumo allí en una frase media final, la idea es no solamente tener un número, sino un mapa, una radiografía de cuáles son las deudas sociales de la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, eso es todo, simplemente contarles eso. Cuando tengamos más resultados, los generales, los vamos a compartir también con ustedes. Muy bueno.